Saludos para todos. Este es su espacio Doble Cara por Digital 15 y Telemicro Internacional. Hoy es 1 de julio del año 2017 y como siempre un saludo cariñoso y especial para Domingo del Pilar. Saludos compañeros de las bases, saludos señoras y señores, muchísimas gracias por la sintonía en este sábado, tal y como dices, inicio del mes de julio, se fue el primer semestre del año. Temporada ciclónica. Temporada ciclónica y estamos a 7 días para el concierto del grupo Telemicro en el que va a celebrar su 20 aniversario en el Estadio La naturaleza va a ser una excepción, como es temporada ciclónica. No, ese día va a haber un día soleado. Vamos a tener todo amarrado. Una noche fabulosa, estrellada, iluminada por la luna. Y en fin, y sobre todo por la estrella que brilla en la televisión dominicana, Telemicro. Así es. Me quedó bonito, ¿verdad? Una semana de muchas informaciones, pero como toda la semana tenemos ya nuestra estrella para que ella nos diga cómo estuvo la semana en materia informativa. Carla de Castro, brilla de día y de noche. Licenciada Carla de Castro Espinal. Sí mismo es. Espinal, un saludo a la doña. Adelante, Carla. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, cuéntanos, ¿cómo estuvo la semana? Así mismo como mencionan, tuvimos muchísimas informaciones. A nivel nacional, seguimos con caso Odebrecht, caso Blas Peralta, la maternidad y algunos problemas que tiene por ahí. Pero en el nivel internacional, tuvimos que una persona, a pesar de todas las protestas que hay en ese país de Venezuela diariamente, hubo alguien que le hizo frente al presidente de ese país. Pero quédese ahí y entérese de todo aquí en este resumen de Top 5 que le tenemos preparado para usted en el día de hoy. Iniciamos este top con la información de que solamente 9 de los 13 implicados en el caso Odebrecht, que cumplen medida de coerción, han solicitado recurso de apelación ante la Suprema Corte de Justicia para solicitar su libertad. Quienes apelaron fueron los implicados Temíclotes Montaz, Andrés Bautista, Ángel Rondón, Rudy González, Víctor Díaz Rúa, Radamés Segura, Máximo de Olio, Conrad Pitaluña y Alfredo Pacheco. Uno de los escándalos más comentados en la semana fue el caso del ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, quien informó que adquirió el Hotel Bauruco Beach Resort en 54 millones de pesos al Banco de Reservas, más un préstamo de 37 millones de pesos al mismo banco. Además, aseguró que no tiene ninguna información de que los lugareños que residen en el entorno del complejo turístico vayan a ser desalojados del lugar y reubicados en apartamentos. En otras informaciones, el Colegio Médico Dominicano denunció que en la maternidad Nuestra Señora la Altagracia existe una situación de hacinamiento que raya lo infrahumano, teniendo hasta 5 recién nacidos en un cunero. Los médicos denunciaron que el pasado fin de semana la situación de mortalidad se tornó grave con el fallecimiento de 14 recién nacidos desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de junio. En el plano internacional tenemos que un inspector de la Policía Científica de Venezuela, identificado como Óscar Pérez, causó tremendo revuelo luego de sobrevolar la sede del Tribunal Supremo de Caracas en un helicóptero de este cuerpo de seguridad con el mensaje por la libertad del país y más tarde, a través de un video difundido en su cuenta de Instagram, pidió la denuncia del presidente Nicolás Maduro, a lo que el mandatario aseguró que esto fue un ataque terrorista armado contra las instituciones del país. Para finalizar, tenemos el caso que todavía tiene al país consternado. Blas Peralta, acusado de asesinar al ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet, admitió haber realizado los disparos contra el vehículo del académico. Sostuvo que pensaba que la jipeta estaba blindada y a su vez expresó que ese vehículo tiene 7 disparos y que él solo realizó 2, por lo cual solicita una investigación profunda para determinar quién mató al ex rector. La familia del académico ha pedido 30 años de prisión para el dirigente transportista. El juicio nuevamente se aplazó para el 4 de julio a las 10 de la mañana. Así es, Carla, ese día van a haber deposición de testigos que fueron citados por el Ministerio Público para darle continuidad a este tema, a lo que fue el asesinato el 11 de marzo de 2016 del ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet. Mire, a propósito de eso, antes que Carla se vaya del segmento, debo decir, de acuerdo a lo expresado por un jurista, con la admisión que hace Blas Peralta de que sí, ciertamente él tiró a la jipeta donde iba Febrillet, lo que se busca es variar la atenuante en el sentido de que
es un crimen involuntario. Homicidio Entonces, involuntario, homicidio involuntario, porque él dice que le correcto. disparó, pero no a Mateo Aquino Febrillé. No, porque él dice que disparó 7. O sea, que él disparó a matar. Exacto. Sí. Él disparó a matar, por tanto no es involuntario. No, porque él dice que el vehículo tenía 7 disparos y él solamente hizo 2. O sea, que hay Él que está investigar pidiendo ahora una que prueba de quién fue que mató. balística para eso, Pero para no importa determinar. que aunque no haya sido, él tiró. Sí, pero lo que el atenuante a su favor es que lo que él quiere argumentar es que él no disparó hacia Mateo Aquino Febrillé, sino hacia Eduardo Montaz, que era quien él estaba persiguiendo. Exacto. O creía que estaba persiguiendo. Él lo que busca es reducir, en vez de 30 que está pidiendo la viuda Rita Solís, que le pongan 20. Pero él se yo conformaría. estoy con la viuda Rita Solís, que dice que ella perdona a Blas Peralta, pero después que cumpla 30. Después que cumpla 30. Ahí está muy bien eso. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Buen fin de semana para ti. Va igual para ustedes. Bueno, además del caso de Mateo Aquino Febrillé, que lo teníamos para más adelante, también esta semana hubo una especie de escándalo que involucra al ministro de Obras Públicas, el licenciado Gonzalo Castillo, luego de que él confirmara unos rumores que había de que él era el propietario del Hotel Bauruco Beach Resort en Barahona, y por que se inició un escarceo luego de que se esté levantando un muro que impide la vista hacia el mar, y esto provocó protestas airadas allá en Barahona. Pues el ministro ha admitido que sí, que compró este hotel en 91 millones de pesos, que de esos 91 millones de pesos el Banco de Reserva le prestó 37 millones de pesos, que fue precisamente la entidad que le adjudicó sin ningún tipo de licitación ese hotel al ministro, y esto ha desatado una serie de una controversia, porque prácticamente él se estaría beneficiando de su puesto, de la información privilegiada que tiene sobre el desarrollo que se va a ejecutar en el sur para él hacer inversiones en esa misma materia, y esto ha sido criticado por algunas personalidades. Domingo, lo que uno no entiende, miren, un hombre que iba tan bien como Gonzalo Castillo, un hombre que el país estaba reconociendo y reconoce el trabajo que viene ejecutando desde ese ministerio con la educación vial, la protección a la ciudadanía en las calles, carreteras del país y sobre todo la ejecución de obras en todo el territorio nacional. Y de repente, en momentos en que la sociedad está reclamando transparencia, este señor, de manera imprudente, podría decirse, hace este tipo de negociación. Si usted quiere negociar, como usted es un empresario naturalmente, y tiene todo el derecho de serlo, usted tiene que renunciar de su cargo y entonces dedicarse a sus empresas. Mientras tanto, usted debió haber hecho una parte. Hay que guardar las apariencias. En ese tipo de cosas. Sabemos que usted es un hombre transparente, estamos hablando de una persona honesta, una persona que hasta el día de hoy es un hombre serio. Entonces, ¿cómo se involucra en este tipo de cosas? Porque dígame usted, ahí publicó el periódico El Nacional una foto donde aparecían empleados de obras públicas realizando labores de limpieza en los alrededores o en la calle, carretera que da acceso a ese hotel. Es que es difícil desligar sus funciones como ministro de lo que serían sus funciones como empresario privado, porque es el hombre que tiene la capacidad y la posibilidad de hacer carreteras, de arreglar caminos, de bachear con aceras y contenes. Entonces, pero además la influencia que tiene sobre los otros funcionarios. Fíjate cómo el Ministerio de Medio Ambiente... Un préstamo que le haga a un funcionario es incorrecto. Banreservas no debió él no debió. Favoreciendo un préstamo, aunque esté ese préstamo consignado con todos los aspectos legales, no debió haber favorecido a un funcionario del gobierno con un préstamo de 37 millones de pesos para este tipo de cosas. No es una obra del otro mundo, es un hotel que se compró cerca de $1 millón y pico. Es decir, que no es una cosa del otro mundo, es más el daño que le provoca, el daño moral que le provoca al ministro de Obras Públicas. Y el daño que él le provoca al gobierno. El daño que le provoca al gobierno por ese ruido que se está generando con este negocio. Esa situación. Pues precisamente sobre eso hay un trabajo de nuestro compañero Pablo Luis Santana que contiene opiniones de algunas personalidades vinculadas a la lucha contra la corrupción que opinan sobre esto. Vamos a ver ese trabajo de Pablo Luis Santana. Entidades de la sociedad civil cuestionaron la adquisición del Hotel Bauruco ubicado en la provincia de Barahona
por parte del ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, a una institución financiera del Estado. La Alianza Dominicana contra la Corrupción ve con mucha extrañeza que en momentos en que el gobierno auspicia un plan para desarrollar la zona turística de Pedernales, el ministro Gonzalo Castillo adquiriera el Hotel Bauruco al Banco de Reservas. Es que sin duda va a beneficiarse del desarrollo turístico de la zona. Estamos hablando que está en Barahona, justo en el trayecto hacia Pedernales, que es donde se va a iniciar el proyecto de turístico, de ampliación turística. Y eso sin duda que fue de manera deliberada involucrarse en este tipo de negocio. Tanto ADOCO como la Fundación Justicia y Transparencia consideran que la compra de ese inmueble valorada en unos 54 millones de pesos, más un préstamo de 37 millones al Banreservas, no se obtuvo de manera ética. No hay dudas de que sus vínculos con el gobierno, la posición, alta posición que maneja, y más aún el tema del desarrollo turístico y de obra pública, de que esto genera grandes conflictos de intereses. Por eso nosotros en modo alguno favorecemos que un funcionario de esta envergadura, de esta categoría, esté operativizando el negocio fuera de lo que son sus funciones, y más aún cuando pudieran chocar la misma. Lo que nosotros rechazamos es el hecho que un funcionario público se prevalezca de su condición para obtener beneficio, y eso es prevaricación. Porque estamos hablando, primero, que no se conocía del interés del Banco de Reserva en vender ese inmueble hasta que aparece el ministro de Obras Públicas. Además, ambas entidades de la sociedad civil criticaron que el ministro de Obras Públicas haya levantado una pared alrededor del adquirido hotel que impide a los residentes del lugar observar el litoral sur. Yo creo que eso debe ser revisado, que es un llamado que le hacemos al ministro a la prudencia, de que se aleje, de que se aparte, porque esta alta función es de dedicación exclusiva. Y esto se va a prestar a muchos cuestionamientos como los tantos que ya se han venido generando alrededor de este accionar. La compra del Hotel Bauruco por parte de Gonzalo Castillo es criticada en momentos en que a 13 funcionarios, exfuncionarios y legisladores activos se les dictó medidas de coerción por el caso de corrupción Odebrecht, 8 de los cuales cumplen prisión preventiva. En un reporte especial para Doble Cara, Pablo Luis Santana. Muchísimas gracias a nuestro compañero Pablo Luis Santana por ese interesante trabajo en torno a esta situación que empaña todo lo que ha sido la transparencia, el buen manejo, la pulcritud que ha exhibido el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, en el desempeño de sus funciones. Y ojalá haya un asesor, haya alguien que todavía está a tiempo de poder resolver y enmendar esta situación. Porque, óigame, en lugar de usted decir prepotentemente, como salió publicado en el periódico, y eso fue lo que divulgó su vocero, de que no, que publiquen lo que quieran, que él no le importa ese tipo de cosas. Y yo sé que Gonzalo Castillo no es un hombre de esa naturaleza. He podido entrevistarlo en varias ocasiones en trabajo periodístico, ninguna entrevista en particular. No tengo nada por qué defender a Gonzalo Castillo, pero mucho menos por qué acusarlo. Simplemente lo que creo es que está falto de un asesoramiento de una persona que le diga, mire ministro, usted no puede hacer este tipo de cosas. Usted tiene que tener toda la transparencia del lugar, la transparencia que demanda el gobierno de la República Dominicana que encabeza el licenciado Danilo Medina. Usted no puede salir en este momento adquiriendo ningún tipo de obra, ningún tipo de hotel, ningún tipo de infraestructura, porque eso afecta su trabajo como funcionario. Ningún funcionario del Estado en estos momentos puede decir ni comprar una casa de 30, 50 millones de pesos, aunque sea con su dinero. Pero es que si no tiene el asesor particular, por lo menos los organismos del gobierno
que se encargan de velar por la transparencia, por la ética, por la responsabilidad, deberían haberse alertado y haberle llamado la atención, como es el caso de la Oficina de Ética y Combate contra la Corrupción. Yo me atrevo a decir que él no consultó al presidente Danilo Medina. No, ni Lidio. Yo creo que si consulta a Lidio, Danilo Medina, el primero que le dice no haga esa inversión, que en este momento no se puede porque estamos desarrollando el sur y tú estás recibiendo información privilegiada de los planes que se van a desarrollar allí y tú no puedes salir a hacer inversiones. Y sobre todo en momentos en que hay un ex ministro de Obras Públicas preso en Najayo, precisamente por falta de transparencia, vamos a decir. Sí, tenemos que ir a la pausa, señoras y señores. Queda mucho más aquí en Doble Cara, así que no se muevan. Volvemos ahora. Continuamos con el programa. Domingo, nueva vez, la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia se ve envuelta en una situación, penosa. Y digo penosa 2 veces porque en aquella ocasión murieron cerca de 8 niños, por lo que fue destituido el ministro de entonces, Freddy Hidalgo, y ahora son 14 los niños que han fallecido en ese centro asistencial del Estado. Y uno se pregunta, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en la maternidad que no le dan seguimiento a estas parturientas que llegan y suceden cosas de esta naturaleza? Yo tengo una información, Domingo, que habla, que dice, un médico que trabaja allá me informa que ahí no hay nada. Que en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, sobre todo el área prenatal, ahí no hay nada. Ahí eso fue lo que denunció. Parturientas haitianas que la traen a parir aquí sin ningún tipo de récord, sin ningún tipo de nada. Y por eso es que se dan este tipo de cosas. Y la ministra de Salud Pública, amén, no dice nada. Ella formó parte de la comisión que designó el presidente Danilo Medina para destituir a Freddy Hidalgo cuando murieron los niños. En el Robert Rick Cabral. Así es que yo no sé qué usted puede decir de esta situación, señora ministra, porque esta situación es vergonzosa y alarmante. 14 niños, y eso es lo que sale a relucir, Domingo. 14 niños en apenas 3 días, en un fin de semana, fue la denuncia que hizo el Colegio Médico Dominicano debido a la situación de precariedad, de hacinamiento en que se encuentra la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. El fin de semana también fue que murieron los de Robert. Sí, igualmente. Pero en este caso es doblemente, hay que lamentarlo doblemente. Primero las muertes, la cantidad de padres que se han quedado sin sus hijos, pero también hay que lamentar que desde el gobierno no haya, y lo dijimos, lo hemos dicho en varias ocasiones, no haya gente que piense, que se siente a pensar, a ejecutar, a diseñar programas y proyectos que no sean en perjuicio de la población, porque ¿cómo es posible que se haya iniciado la remodelación de todos los hospitales públicos al mismo tiempo, 56 hospitales, y en esto se incluye a la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia, que tiene ya casi 4 años en un proceso de remodelación, pero igualmente en esa misma condición está la maternidad de Los Minas, que es lo que ha provocado que todos los pacientes, las pacientes que acudían a la maternidad de Los Minas tengan que irse a la maternidad de la Altagracia, y por eso la sobrepoblación, el hacinamiento. Dice el Waldo Ariel Suero, el presidente del Colegio Médico Dominicano, que los médicos no dan abasto, que no tienen descanso por la cantidad de mujeres que van. Hay hasta 4 y 5 mujeres en una sola cama. No hay equipos. Es todo, Domingo, perdona que te interrumpa, que no se quiere decir, pero yo tengo la información de un médico que trabaja allá, un especialista, que las camas que están en el hospital, la maternidad, la mayoría están ocupadas por parturientas haitianas. Sí, esa es una denuncia que se ha hecho en numerosas ocasiones e incluso se le ha puesto cifras sobre la cantidad de dinero que invierte el Estado Dominicano, el gobierno dominicano en las parturientas haitianas. Esa es una realidad. Diciendo que quede claro que dejen morir a los niños. Esa es una realidad que se da ahí, pero mira, lo que no se debe tolerar es que el Ministerio de Salud Pública
quiera venir ahora a tapar, como dicen, el sol con un dedo y a tratar de justificar, diciendo que no, que esos parturientas llegaron con dolencias propias del embarazo, pues, que no fue atendido y eso. No, nada más hay que ir a la maternidad y darse una vueltecita por ahí a la ministra, al director del Servicio Nacional de Salud, que se den una vueltecita para que vean las condiciones en que está operando ese centro hospitalario. No es necesario que es tener... pediatra, Monegro. Claro, no, ojalá que puedan darse una vueltecita por ahí y no tener que venir a estar haciendo desmentidos cuando la realidad está ahí, porque son 14, como tú decías, son mal contados, porque sí. Si se hace un examen más exhaustivo se verá que es mucho mayor la cantidad de niños que muere allí por falta de condiciones. Diariamente, tanto en el Robert Reed como en la maternidad mueren niños. Ahí hubo, Lo que pasa es que se está encubriendo este tipo de cosas. Y déjeme decir algo, lo que está ocurriendo con las muertes de infantiles, de parturientas y niños acabados de nacer, es como una persona que tenga cáncer y un médico le diga, mire, usted tiene gripe, usted simplemente tiene gripe, esa persona va a hacer su vida normal, porque entiende que es una gripe. Le dan un jarabe. Y se va para su casa y resulta que no, que por dentro se está pudriendo. Entonces eso mismo ocurre. Las autoridades de salud pública están encubriendo lo que es la realidad de los hospitales, básicamente de las maternidades Nuestra Señora de la Altagracia, que hay una situación penosa. Ese hospital tiene una situación difícil, que yo entiendo que el presidente Danilo Medina debe intervenir y llamar a la ministra de Salud Pública, si es que quiere dejarla ahí, y decirle, mire, préstele toda la atención a ese centro asistencial, porque no puede suceder que este fin de semana se den a conocer también otros fallecimientos de niños recién nacidos. Así es, pues vamos a propósito de prestarle atención a este reportaje que nos preparó nuestra compañera Wendy Hill sobre este tema. Vamos a verlo. Esta semana causó gran consternación en el país la denuncia hecha por el Colegio Médico de que 14 recién nacidos murieron en la maternidad La Altagracia en solo 3 días, producto del hacinamiento. Este fin de semana la situación de mortalidad se tornó grave, ya que fallecieron 14 recién nacidos. Vidas que se apagaron en solo horas de haber visto por primera vez la luz. El panorama que se vive en esa maternidad es desolador. El hacinamiento raya lo infrahumano, los quirófanos en su mayoría no funcionan, falta de oxígeno y como si se tratara de un centro de refugio, en una sola cama colocan hasta 4 parturientas. Se murió, está botando sangre por la boca del bebé y se le murió el bebé porque tenían que hacerle la cesárea cuando ella llegó, porque ella tenía 4 centímetros, tenía ella, y le dejaron morir su bebé. Está con 3 y 4 mujeres en una misma cama. En el área de perinatología faltan, entre otras cosas, luces de calor e incubadoras. Estas son solo pinceladas de lo que ocurren en distintas áreas de esta maternidad, intervenidas desde hace más de 4 años. Estaba pensando que si de aquí a que se completen los 9, esto aquí no mejora, pido mi traslado. El Ministerio de Salud descarta que estas muertes de recién nacidos haya sido producto de esa situación. Pero que los resultados no han sido buenos, producto de lo que estamos viviendo. Es decir, al intervenir el 30% de los hospitales del país, incluyendo los hospitales más importantes, ha traído como consecuencia pues toda una alteración del sistema asistencial. No es verdad que falta surfactante, no es verdad que falta medicamentos. Pero mientras se determina si el hacinamiento es la causa del fallecimiento de esos niños, lo cierto es que ya no tienen la oportunidad de crecer y conocer lo que el mundo les ofrecía. El dolor, la desconsolación unen a decenas de familias que perdieron en esa maternidad a quienes ahora serían sus ángeles guardianes. Ante esta realidad que atraviesa la maternidad La Altagracia, en el proceso de reconstrucción, el personal de salud que allí labora ha mostrado sus quejas en reiteradas ocasiones. Porque estamos sometidos a un proceso de remodelación, entonces cierran otros centros de salud para remodelarlo y nosotros, que somos el centro, la principal maternidad de aquí del país, entonces no nos priorizan a nosotros. La muerte de los 14 recién nacidos motivó a la vicepresidenta Margarita Cedeño a acudir al centro asistencial y solidarizarse con las víctimas. En algunos centros de salud han muerto varios niños en poco tiempo. Incluso un informe de la UNICEF revela que en República Dominicana por cada 1000 nacidos
mueren 20 antes de los 28 días, lo que llama la atención de buscar soluciones ante esta cruel realidad. Para Doble Cara, Wendy Gil. Muchísimas gracias a nuestra compañera Wendy Gil. Wendy Gil es una periodista acabada. Sí, de mucho conocimiento, mucha... ¿Sabes que ese apellido es periodístico? Wendy Gil, Orlando Gil, Fiol Gil. Hay muchos periodistas. No hay Domingo Gil. No, pero del Pilar es uno solo. Ok. Y Rosario, hay muchos. Mucho Rosario. Muchísimas gracias, Wendy, por ese interesante reportaje. Así Domingo, es. vamos a tocar otro tema que tiene también la sociedad dominicana, claro, que ya no sabe qué hacer. Todos los temas que hemos tratado en el día de hoy son temas que están de vigencia, de actualidad y que son de preocupación de la ciudadanía. Ahorita dije, cuando estábamos hablando del hospital Nuestra Señora de la Altagracia, que hacía el símil de un paciente que le dicen que tiene gripe teniendo cáncer. Eso mismo también está sucediendo en la Policía Nacional. Se dice, hay personas que dicen que en la policía están secuestrando las informaciones para no llevar la imagen a la sociedad, la imagen es real. De que se está acabando el país. Lo que se está viviendo en el país. Y eso es peligroso, porque si la policía encubre supuestamente las informaciones, la gente percibe que no hay ningún tipo de inconveniente. Y más aún cuando el jefe de la policía dice que la criminalidad ha bajado en el país. Cualquier incauto dice, bueno, yo voy a salir sin todo está problema, bien, voy a salir sin protección. Me voy a poner mi cadenita, me voy a poner mi reloj, mi anillo y voy por ahí a tomarme un trago un fin de semana. Y no se da cuenta de la realidad que está viviendo el país con la delincuencia, porque la propia policía supuestamente se ha encargado de secuestrar las informaciones en torno a lo que está sucediendo con la delincuencia en la República Dominicana. Tú sabes que se dice que eso responde a un esquema de unos asesores colombianos que ha contratado la Policía Nacional. Ajá. Y es quien le ha recomendado no ser ella quien dé a conocer las informaciones. Que si se dan a conocer a través de las redes, bueno, que se den, pero que no sea la misma policía que se autoincrimine. Ese asesor es un bárbaro, que hay que sacarlo del país. En dólares le pagan. Porque ¿cómo usted viene a decirle a la Policía Nacional que está llamada a instaurar el orden, que no hay problema, que no den ustedes las estadísticas, no den las informaciones, que dejen que la gente sea la que se deshuese en la calle con las informaciones? Pues mira, de ese tema vamos a hablar con nuestro invitado del día, que ya acaba de llegar, el diputado Elías Cerulle, quien es diputado, es el autor de lo que es el proyecto, fue el proyecto y ya es una realidad, el 911, pero además tiene otros 7 u 8 proyectos sobre seguridad ciudadana con el cual vamos a conversar. Brevemente, Domingo, otro legislador con un poquito más de rango, Reinaldo Pared Pérez, quien es el secretario general del PLD y presidente del Senado de la República, hizo un llamado a la Policía Nacional para que actúe y prevenga la delincuencia, que no puede ser simple y llanamente salir por ahí con el bigotito, presumiendo de bailador de salsa y sintiéndose que todo lo tiene, y no es así. La realidad es que usted tiene que ser más diligente con la sociedad dominicana y darle mayores garantías al pueblo dominicano de seguridad para que todos podamos vivir tranquilos. Usted vive tranquilo porque usted tiene 200 hombres que lo cuidan. Tenemos que ir a la pausa, compañeros. Vamos a unos mensajes comerciales y en breve estaremos con nuestra entrevista central. Volvemos ahora. Continuamos con el desarrollo de su espacio Doble Cara por Digital 15 y Telemicro Internacional. Ya está con nosotros el diputado Elías Cerulle del Partido de la Liberación Dominicana, un hombre con una experiencia amplísima, ha sido 4 veces, si mal no recuerdo, diputado.
4 veces diputado. Y 3 veces vocero de la Cámara. Y 3 veces vocero de la Cámara. Aspira a una cuarta vocería. Y aspiro a ser vocero prontamente. Muchísimas gracias por su presencia. Y a eso se aspira, no lo decide él. Sí, gracias por la presencia y para nosotros es un placer tenerlo por acá. Pero precisamente sobre eso quería preguntarle. Sí, porque usted le entró de una vez. No, sí. es que vi en una publicación de ayer, otro programa en el que él estuvo, que hablaba sobre eso, sobre sus deseos de aspirar a la vocería. ¿A eso se aspira o lo decide el comité político o lo deciden sus compañeros de curul? Lo deciden los compañeros del bloque. Es la única elección que todavía es permitida dentro del funcionamiento. Pero cada quien lanza sus aspiraciones y entonces se decide. Bueno, manifiestan los intereses. El 16 de agosto. De que se quiera apalancar en cosas que no existen hoy día. Pero sí, lo elegimos entre nosotros. Pero, ¿y la presidencia de la Cámara? ¿Ya eso se calmaron las aguas? Eso es el comité político, lo que el comité político. Pero como que el comité político lo decidió, Elías. Precisamente, pero el comité político es el que decide todo lo concerniente a las cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Me refiero a quién toma la decisión. Y hasta ahora lo que el comité político ha dicho siempre lo hemos respetado, incluyendo cuando a mí personalmente me perjudicó. Usted firmó documentos apoyando a que continúe Lucía Medina al frente. Allá no ha habido documentos. Me dijeron que hubo un una gran documento. simpatía de legisladores que se sienten bien con su manejo profesional, con el nivel que ella ha manejado, se han sentido bien con eso. Pero hay que darle la oportunidad a otro, porque también Rubén pudiera ser un excelente presidente, Radamés Camacho pudiera ser un excelente presidente, Demóstenes también pudiera ser un excelente presidente. Hay 106 compañeros. Usted también pudiera ser un excelente presidente de la Cámara, entonces hay que darle la oportunidad a otro. Que se nos criticaba probablemente en el 86, que no teníamos liderazgos locales fuertes. Hoy día es el partido con mejores dirigentes a nivel local en el país. ¿Y por qué? Porque nos hemos desarrollado. O sea, en el año 91, que yo hice mi primera aspiración, nadie sabía quién era Elías Cerulla. Yo he sido del 91 a la fecha 4 veces electo diputado en la misma demarcación política, de manera que eso tiene que tener algún respaldo de la población, y algo tiene uno que haber hecho. Igual le pasa para la Cámara. vocería, ¿quiénes más aspiran y cuáles son las posibilidades? ¿Hay que hacer amarre? ¿Hay que cabildear? Porque también eso es como el tiburón, que tú nada más le ves la aleta cuando te va a morder. A veces te salen aspiraciones así. Pero por el momento solo el actual vocero, el diputado Gustavo Sánchez y yo, estamos en el ruedo. Y hay que hacer cabildeo, Hay que hacer cabildeo con los legisladores. Gustavo Sánchez se puso a decir que Lucía Medina tenía que seguir. Él es un abanderado de la Él decidió reforzar su campaña en eso. Su campaña de reelección a la vocería, basado en una reelección de Yomaira, cuando todos sabemos que eso es una decisión del comité político. El que la compañera Yomaira ha hecho una excelente gestión, de la cual los hemos apoyado totalmente, no quita que sea el comité político y Yomaira es miembro. O sea, que el vocero va a ser usted. No, eso depende de la elección de los diputados. Yo estoy trabajando para hacerlo. Pero es importante que eso quede claro, porque la compañera presidenta es miembro del comité político. O sea, ella en sí misma no puede tiene más autoridad de estar en el núcleo que toma esa decisión que uno mismo. Si la Cámara fuera a decidir quién fuera la presidenta en el año 2006 yo hubiera sido el presidente. Firmamos un documento, 84 de 92 diputados apoyando a mí. Sin embargo, el comité político... Pero usted ha sido un hombre respetuoso de las directrices del comité político, del comité central. En este caso, en caso de que se violente esa decisión del comité político, ¿usted no cree que pudiera traer algún tipo de dificultad más de la que tienen de desunión, de falta de unidad dentro del Partido de la Liberación Dominicana? ¿No pudiera traer una mayor interpretar que violentarlo es que el comité político tome otra decisión? Si es que el comité político comunica otra decisión, tiene que ser un acuerdo del comité político. No, porque hay quienes han estado pidiendo que sea el hemiciclo el que tome la decisión. Aún ya, si es el hemiciclo, eso va a abrir competencias internas. ¿De otro partido? No, de nosotros mismos. Claro. Si el comité político decidiera mañana que se compita dentro de la Cámara de Diputados, entonces ya entra el voto de todos los legisladores, de los 190, no entra el voto de los 106. Lo que ha querido siempre el comité político, por lo menos fue la justificación que a mí me dieron en el año 2006, de por qué no llevarlo a competencia como nosotros pedíamos, era para evitar precisamente que de repente la oposición, digamos que por ejemplo tuviera 90 votos, con 20 que consiga del PLD, te coloca un presidente que le debe más su puesto a la oposición que al propio partido que debió elegirlo. Entonces ese tipo de competencias hasta ahora el PLD... Pero afectaría la unidad interna del partido en caso de que... Mira, el partido no se va a desunir por nada. No se desunió cuando yo tenía 84 ¿No está desunido, diputados. Elías? No, es que es un... Hay dos corrientes, una del licenciado Danilo Medina y una del doctor Pero Leonel siempre Fernández. ha habido, y antes eran los botellistas contra aquellos,
Los partidos siempre tienen que tenerlo. Un partido sin conflictos internos de intereses políticos no existe. O sea, no queramos nunca pedirle a ningún partido político, ni a nuestro ni a ninguno, que sea un convento de tranquilidad. Una paz. El Partido Reformista estuvo así, política, con Balaguer vivo. Pero claro que sí, y con Don Juan, acuérdense de las crisis que tuvo Don Juan, que es el gran líder que hace emerger esta organización política. Cuando le quitó la garrapata al buey. Exacto. Y cuando tuvimos conflicto en el año 2007 y el PLD sigue unido, mira, ¿tú sabes cuándo volvió el comentario de que el PLD tenía problemas? En la última reunión del comité político, de eso hace ya casi 3 meses, salió una primera foto en las redes que estaban en una esquina el compañero presidente de la República, Danilo Medina, recostado de un murito con un hombro como el que está tranquilo y sonriente, el compañero Reinaldo, secretario general, en el medio, y el compañero Leonel del otro lado, explicando algo en manera de sonrisa, y los tres no se estaban riendo, porque la risa tú la puedes programar por una foto. Se estaban sonriendo, que es una actitud natural, y eso le molestó a la oposición, y al otro día empezaron a decir que había una crisis, y esa noche salimos unificados del comité político. ¿Cuál es la grandeza hasta ahora del PLD? No digo que no pueda variar mañana, que hasta ahora las situaciones internas, cuando llegan al comité político y se dirimen, aunque no salgan favoreciendo a todo el mundo, el partido siempre ha respaldado. ¿Cuál es el peligro, sin embargo? Las redes sociales, los medios de comunicación de hoy día que están tan abiertos, mucha gente que llegó al PLD a través de movimientos, que no tiene formación política, que no tiene un compromiso real con el partido, sino que tiene simpatías con A o con B, de repente hace incluyendo el comité político. No, en el comité político son todos compañeros fundadores, fundadores o compañeros con mucho tiempo en el partido. Pero mucha dirigencia que hay hoy día y que llegó inclusive a ser presidente intermedio, que son generaciones muy recientes del crecimiento del partido, pues se expresan a veces con un nivel de peligrosidad y dan a manifestar y a entender a la oposición que hay una división. Pero no la hay, porque ese que está hablando de división no tiene el liderazgo de dividir al PLD. El PLD tiene 2 organismos que están unificados, que es Comité Político y Comité Central. ¿Y hay equidad en el Comité Político? La equidad de los intereses. En la política nunca pretende que haya justicia, la política no es justa. Por eso, si se lleva una decisión al comité político, la balanza se va a inclinar a un lado y ese lado favorece. Se van a poner de acuerdo. Fíjate que se van a poner de acuerdo. En el comité político solo hubo una crisis difícil aquel 19 de abril y después encontraron cómo reencontrarse. Pero ahora, por una Cámara de Diputados, el comité político no se va a dividir y yo no creo que el compañero presidente, tampoco, ni el presidente del partido ni el presidente de la República, que son las 2 cabezas de las 2 grandes intereses políticos, para no llamarle grupos, porque no son grupos, no tienen un comportamiento de grupo en este momento, tienen un comportamiento de intereses, no va a entrar en conflicto por ningún tema, ni por la vocería, ni por la Cámara, ni mucho menos. Mire, a propósito de comité político, me gustaría escuchar su opinión si esta situación que está viviendo el PLD con 7 de sus dirigentes presos, entre ellos un senador que aunque tenga prisión, de otra manera, presentación periódica también fue condenado, donde hay un exministro, miembro del comité político, cumpliendo prisión. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación de que el tesorero, el secretario, el que maneja el tesoro del PLD de Finanzas, Víctor Díaz Rúa, también está preso Temístocles Montaz, está preso con otras condiciones su compañero Tommy Galán? Estamos diciendo preso en el sentido de que se le aplicó. Implicado, condena. Yo me permito a esa pregunta agregarle cómo pudiera esta situación afectar para el 2020 la posibilidad de elecciones. Y la unidad del PLD, porque se habla de que un grupo. La primera, ellos detenidos. Eso es una debilidad del sistema judicial. Antes existían en la República los presos políticos. Hoy hay los presos de los medios de comunicación. Porque ese expediente, si tú lo lees, no tiene la profundidad de una investigación local, sino que hace eco de una realidad presentada en Brasil sin una consecuencia investigativa. ¿Y por qué lo metieron preso entonces? Ahora te voy a explicar. Todos los que están presos hoy, y yo recuerdo que cuando hoy senador Valentín era diputado y hablábamos del tema de la ley de declaración jurada, yo explicaba cómo una herramienta legal en manos de la opinión pública abierta se podría convertir en una herramienta en contra de los políticos. Y antes me decían que es que yo era muy radical. ¿Qué es lo que pasa? El que tú seas un funcionario público, yo sé que es normal que se entienda que un funcionario público es deshonesto, pero no debería ser el primer pensamiento. Entonces, crear mecanismos de transparencia no es lo mismo que crear mecanismos de oposición. Todos los que están detenidos hoy están detenidos por la ley de declaración jurada, no por el caso de Odebrecht. El caso de Odebrecht, según el expediente presentado al momento,
del cual el procurador tiene 8 meses, que creo que ya le quedan 7, para presentar un expediente con sustancia, son presos porque había una realidad en el ambiente del pensamiento dominicano que no necesariamente es el pensamiento judicial. Entonces, si antes protestábamos de que la fuerza política encadenaba o apresaba a alguien, pero una realidad política, hoy debemos evolucionar como sociedad y entender que debemos repensar cómo vamos a afectar la libertad de la gente porque la presión mediática haga que tú debas caer preso o no debas caer preso. No tiene el expediente una investigación, hay grandes quejas sobre la forma en que se elaboró la prisión de los que están, no solo los de mi partido, yo estoy hablando de todos los que están presos de Brecht, y es una responsabilidad de la Procuraduría presentar una investigación nuestra. Fíjate que hoy o ayer el periódico decía que quien dio la declaración en Brasil, que era el gerente local, la dio basado en una intuición. Que yo hablé con María, que habló con Pedro, que Pedro le dijo que fue Juan y que Juan le dijo que quien amarraba era Toribio. Y entonces están los 5 presos. Licenciado, pero no es injusto de su parte decir que son presos de los medios de comunicación. No cuando hay un hecho de que fue en Brasil, se estuvo mucho tiempo a la espera de los papeles de Brasil y son los papeles de Brasil los que los mencionan a ellos como implicados en haber recibido sobornos. Precisamente. No por declaración jurada de bienes aquí en el país. Son los papeles de Brasil los que dicen que esa gente recibió soborno. Pero son los papeles de Brasil los que dicen que Odebrecht pagó soborno y los gerentes andan sueltos y los sobornados están presos. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una investigación donde se apoyó y probablemente para causar un efecto importante en el tema político, era metemos a estos presos porque lo dice el papel y después averiguamos. Y el daño moral a esa persona. Y eso es una debilidad. Yo quiero, Domingo, ser cuidadoso porque yo sé que hay ciudadanos que no son políticos mirando y creen que uno defiende la impunidad. No, totalmente no. Pero es que yo fui un investigador muchos años de mi vida. Yo soy un oficial de Marina. Dediqué mi vida a aprender a investigar y me dediqué a ese tema. Y cuando leo el expediente, yo digo, pero ¿cómo va a ser que habiendo tanta sustancia en el documento brasileño, nosotros venimos aquí a apoyarnos en la variación de capitales de los involucrados? ¿Cómo tú vas a variar el capital tuyo? O sea, que si tú hiciste un negocio y te ganaste 3 millones y lo declaraste, pero mientras tanto yo voy a decir que no sé, yo te voy a meter preso en lo que averiguamos. Porque este país no tiene reparación de daño y perjuicio. Porque se dieron a la presión. Unidos, mira, metieron un preso dominicano 19 años, porque el tipo supuestamente había matado a alguien. No era verdad. Resultó que el caso era falso. Al tipo le van a dar 50 millones de dólares y el Estado se está pronunciando para restablecerle la moral al elemento. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Y si mañana sale que el tema no tiene nada que ver, como yo entiendo que no tiene nada que ver, o Radamés no tiene nada que ver, ¿qué va a hacer el Estado? Después que ellos tengan 8 meses, 6 meses. No, ya están condenados ante la sociedad. Entonces, yo quiero que ustedes lo vean, y perdóname, porque a mí me preocupa, no es el país que yo voy a vivir, es el país que van a vivir mis hijos. Porque hoy tú puedes decir, no, porque a mí nadie me mete preso. Sí, te meten preso, pero está bien, a ti no, pero ¿y a tu hijo mañana? Sí. Y que le cae una cosa así encima. O que le cae al senador Valentín porque fue presidente de la Cámara de Diputados y pasó de tener 3 pesos a tener 4 pesos. Entonces, ¿eso ya te dice que tú eres culpable? No, vamos a hacer nosotros. A ellos lo mismo le hubiéramos puesto impedimento de salida. Con impedimento de salida y ellos están presos en la Usted dice que están presos por la declaración jurada. Por eso es que están presos todos, por variación de sus capitales. Hay una parte de la pregunta que tiene que ver con las elecciones del 2020, pero tenemos que ir a una pausa, así que pedimos su anuencia para ir a unos mensajes comerciales y en breve regresamos con Elías Cerullo. No se muevan, que está interesante la conversación. Señores, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en este su espacio Doble Cara y seguimos conversando con el licenciado Elías Cerullo. Y le decía al licenciado que hay una parte de la pregunta sobre las posibilidades electorales del PLD de cara al 2020 luego del impacto del tema Odebrecht, el escándalo Odebrecht, en qué tanto ha afectado al Partido de la Liberación Dominicana y cómo pudiera afectarlo en sus posibilidades electorales. Mira, lo que se quiso manejar en la población era que en el PLD había un encubrimiento a lo mal hecho, a la corrupción, manejando el tema corrupción e impunidad.
La respuesta que ha dado el gobierno a través de cómo ha actuado en el caso de Odebrecht es una respuesta a esa acción que había y que se había comunicado de una manera que ya había abarcado todos los medios y todos los programas día por día trataban el tema como que el gobierno tenía una complicidad con el tema. Al ser un caso que viene de Brasil, pues el gobierno reaccionó a ese tema. Ahora, ¿cómo puede afectar al PLD? No, al PLD no lo va a afectar. ¿Por qué no lo va a afectar? Primero, porque ya el nivel de crecimiento, madurez política en la República, no necesariamente te liga el hecho individual al hecho colectivo. Si mañana resultaran algunos de esos compañeros del PLD inculpados en el proceso en el que han sido sometidos, es una culpa que ellos tendrán que asumir de manera individual. Si los resultaran, que en mi caso yo creo que ninguno de esos compañeros que están ahí van a salir afectados por el caso de Odebrecht. Podrán tener problemas en su declaración jurada o en que se ganaron un dinero, no lo reportaron, si fue así, o un reporte mal hecho, cualquier cosa que tenga que ver con el impuesto sobre la renta pudiera ser, pero yo no creo, porque si ellos tienen una propiedad, su nombre país tiene que estar bien en el impuesto sobre la renta. El político no se va a meter en un tema así. Lo que no veo es cómo lo van a poder ligar al tema de Odebrecht. Y no es porque estamos tapando la impunidad, es que el tema de Odebrecht en cualquier país, por ejemplo, los Estados Unidos duraron casi 5 años investigando. Y no metieron a nadie 6 preso. meses. No, porque el objetivo de ellos era otro. Le dieron su dinero, 2.000 millones, y siguieron trabajando. Era quitarle el control que se estaba creando a través de ese poderío económico en Centro y Suramérica para ellos recuperar su factor de geopolítica. Y ellos lo lograron. Claro. Ellos desbarataron la geopolítica de América Central, además recuperaron un dinero del Caribe. Y sigue trabajando. Y además recuperaron una cantidad de dinero que en su país no se manejó tanto, porque Odebrecht apenas había acabado de empezar en la Florida, principalmente en Miami. Sigue trabajando en 5 estados. Y va a seguir trabajando porque esa cultura se maneja diferente a nivel legal que la cultura de nosotros. La cultura de nosotros todavía tiene el tema imperial de los romanos con el tema de la sangre. Yo quiero sangre, no, pero mira que vamos a resarcir el daño. No me hables de resarcirme daño. Dame sangre que yo lo que ando atrás de sangre, entonces todavía tenemos esa cultura. ¿Cómo se ha hecho ahora? Vamos a meterlo preso y después hablamos. Esa es mi interpretación personal. Había que darle sangre, había que calmar las realidades, se habían tornado cosas de una manera muy difícil y entonces nosotros teníamos que darle una respuesta. Ahora yo entiendo que a nivel de imagen hacia el 2020, primero que no hay proyecto preparado. Alguna gente dice que el compañero Danilo quiere continuar, otros dicen que el compañero Leonel, pero hoy día, si tú me dices hoy, ¿cuál es el candidato del PLD? El PLD no tiene ningún candidato. Hay compañeros ministros que andan en la calle, hay compañeros que no son ministros que andan en la calle, son miembros del Comité Central, que ya están aspirando a la presidencia de la República, de manera que ahora mismo lo que hay es muchas piedras en el río, pero ninguna se determina. Para decir que va a afectar, hay que ver qué proyecto va a presentar el PLD hacia el 2020, porque el PLD hoy ya no es solo el PLD morado y de estrella amarilla, hablando de que estamos precisamente en los días donde estamos celebrando todo el tema de nuestro gran fundador y líder, sino que el PLD ya se metió en la sociedad y hay gente que vota por el PLD y que no tiene nada que ver con el partido, que ya creó afinidad o con el liderazgo, o con el pensamiento, o con la transformación. Así que decir hoy que va a afectar, yo creo que a 3 años del proceso electoral, no va a haber cómo, y más con una ley electoral que estamos sacando que es tan interesante. Y más de ese tema precisamente con la ley de partidos políticos, de la cual usted es miembro de la comisión que está estudiando ese proyecto en el Congreso Nacional, y nos gustaría saber que usted me defina, hay una situación, se habla de que los partidos políticos podrían recibir donaciones personales sobre la base del 1%, dependiendo de la cantidad que le asigne, la cantidad económica que le asigne la Junta Central Electoral. Entonces yo me pregunto, de aprobarse esto de esta manera, ¿estaríamos lo mismo recibiendo dinero de cualquier persona sin saber si es del narcotráfico, de dónde viene, de la corrupción? Entonces no se va a resolver con nada ese proyecto de ley. Mira, en el tema financiero, no el PLD, sino toda la comisión, decidimos, porque ayer terminamos la lectura, tenemos 10 puntos sobre la mesa que debemos votar el lunes o el martes, decidimos terminar la lectura y empezar a discutir individualmente estos 10 puntos. Dentro de esos 10 puntos está ese tema que tú dices. El tema financiero, la comisión lo está viendo con mucha delicadeza. ¿Qué nosotros queremos lograr? Que haya transparencia. Si tú vas a hacer una donación, no es solo que tú seas un individuo, no es solo que tú me traigas un maletín de 5 millones de pesos, de 5 millones de dólares. Es saber de dónde tú sacaste el dinero, porque le acabamos de aprobar una ley de activos. Entonces, si el PLD de mañana va a decir que Juaniquito Rodríguez le donó 5 millones de pesos, la ley de activos va a ir donde Juaniquito Rodríguez le va a decir, ¿de dónde tú sacaste los 5 millones de pesos? Pero mientras tanto coge los 5 millones. No, es que no lo puede, porque el partido está directamente ligado a cualquier aceptación de dinero de cualquier fondo que venga. O sea, ya, para un funcionario o un candidato de a cualquier posición, coger un dinero en efectivo
lo hace en su responsabilidad y si por alguna manera, porque hay sanciones drásticas en la ley, tanto que involucran al partido como discutíamos ayer, como antes de ayer, como discute el tema de la supervisión de la Junta. Si en esas sanciones a usted se le demuestra que usted cogió $1 millón de pesos en efectivo de una fuente de uso, usted está fuera de la candidatura y va a enfrentar cargos penales y electorales por eso que usted hizo. O sea, va de la mano, perdón, Domingo, la ley de partidos, va de la mano esa parte con la ley de lavado. Claro que sí. Okay. Estamos trabajando para que, yo le decía inclusive a mi esposa cuando venía a hacer el programa esta mañana, le decía, lo que viene en la ley electoral se va a parecer mucho a un país como el que queremos crear. A un país que sea transparente en el ejecutor de la política, porque la política, Domingo, es preciosa. La política es ideales, pensamientos, cambios sociales. Lo que lo ensuciamos son en la forma en que queremos llegar al poder los que nos involucramos en política. De manera que si nos limpian el camino y nos obligan a ir por una carretera, tú vas a tener que convertirte. Por ejemplo, ya nosotros le quitamos en la ley el que un precandidato haga meetings en la calle. Sí. Los recursos que puede manejar, la cantidad de vallas que ponga. Eso tiene un cambio social que mucha gente al leerlo no lo va a entender. Pero eso quiere decir que cualquier dominicana o dominicano pudiera elevar su nivel de pensamiento y a través de la comunicación de lo que piensa conseguir llegar a una posición. Ya no depende de la cantidad de vallas porque no van a haber vallas en el proceso interno. Elías, perdóname, ahí va a haber mucha gente que no van a poder seguir siendo diputados. Bueno. Porque hay gente que llegó a diputado y se habla de que gastaron más de lo que pudieron haber ganado en los 4 años como diputado. Pero tú sabes qué pasa. Yo fui a una reunión de empresarios en el año 2002 cuando salí por primera vez y ellos me hablaban de por qué el país iba tan mal y tal. Y yo les dije, culpa de ustedes, los empresarios. Porque el sector Congreso en todos los países democráticos organizados del mundo es influido por la gente que más tiene que perder en el país. ¿Y quién influye aquí? El Congreso es nadie, a los empresarios no les importa. El político tiene que andar buscando, ser rifero, poner una banca, buscarse unos chelitos por ahí, porque se ha desnaturalizado el valor que tiene el Congreso para un país. Y entonces apuesta más al presidente porque el presidente que da obra, el presidente da contrato, el Congreso no da nada de eso. Pero ahora en adelante la ley le va a dar espacio a que la gente entre en discusión con otro nivel de interés y podamos fortalecer el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, de manera que eso viene muy positivo para el país. Y perdona, igual que el tema de la mujer. ¿Qué logramos ayer? Y es la posición que está más dominante hoy día, aunque hay que hacerle alguna mejora. En vez de hablar de cuota de la mujer, vamos a hablar de cuota de género. Ninguna boleta en este país puede tener menos de un 40% en ninguno de los dos géneros, ni menos de un 40% de hombres, ni menos de un 40% de mujeres. Eso le va a dar una equidad a la batalla y al derecho de espacio de la mujer y del hombre en el afán político, porque no es ponerte que si tienen que tener 33 o tienen que tener 20, no, es que no puede haber menos de un 40% de mujeres en el Congreso, no puede haber menos de 40% de mujeres en el Senado ni en las salas capitulares, es que nosotros tenemos que equilibrar la población dominicana, igual que los hombres, tampoco queremos que haya una sala capitular que todos sean mujeres y no hay ningún hombre. Pero esta propuesta es más sana que todo lo que se había discutido. Hay otro de los temas, ya de los 10 puntos que usted dice que dejaron pendientes, ya nos ha citado el tema del financiamiento, el tema de la cuota de femenina. Hay el tema que tiene que ver con las primarias simultáneas y que sean organizadas por la Junta Central Electoral. ¿Cuál es el consenso a que se ha logrado? Mira, no se ha llegado a consenso, pero lo que está primando internamente, aunque es una decisión que las cúpulas ahí van a opinar muy bien, es que sean sí supervisadas por la Junta, pero no necesariamente simultáneas, porque hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo simultáneo. Países más avanzados que nosotros no han llegado ahí todavía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Francia, Macron, imagínate que Francia hubiera estado atado a una primaria interna, Macron no fuera presidente. Porque Macron sale un año antes del proceso cuando ya todos los partidos tenían su candidato. Entonces, si tú limitas a que para tú postularte tiene que haber una primaria unificada con todos los otros partidos, saca un tiempo antes a cualquier candidato. Me río porque digo, David Collado no hubiese sido alcalde. David Collado no hubiese sido alcalde, salió un mes antes, 2 meses antes de las elecciones. Entonces, esa realidad todavía en un país. ¿Sería con el padrón de la Junta o con el padrón de los partidos? Debe ser el padrón de la Junta. El padrón de la Junta. Debe ser, pero todavía eso no se ha consensuado. Y ahí hemos acordado que estamos esperando la opinión de los partidos o de las cúpulas partidarias, porque ya eso es un interés meramente político que tenemos que estar seguros de que estamos en consonancia con todas las ideas. Elías, inseguridad. Se habla de que el país hay una falsa percepción que quiere pintar como que la República Dominicana vive una tranquilidad que no es real. Se habla de un secuestro de las informaciones en la Policía Nacional para que el país camine con la
esperanza de que todo transita con normalidad. Y el ciudadano lo que está siendo engañado, porque si desde la propia policía, el propio titular de ese organismo dice que no, que ha bajado la criminalidad, y la realidad es que vemos que diariamente 10, 12 personas son asesinadas fruto de la delincuencia, entonces todo lo contrario. A mí me gustaría conocer su opinión, usted que forma parte como legislador de los aprestos para modificar y buscar alternativa a este tipo de situación que vive la República Dominicana. Mira, decir con irresponsabilidad que estamos bien en el país, por creer que perjudicamos el gobierno del PLD, estamos equivocados. Si algo le ha dado carácter a Danilo en la presidencia de la República, es que asume las cosas con carácter y con responsabilidad. El presidente de la República, altamente preocupado por lo que estaba pasando, sacó a los militares para la calle y se reúne constantemente con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional para asegurarse que van cumpliendo un proceso. Un mismo general, en un video que salió en las redes en estos días en Santiago, le decía a él, a sus subordinados: señores, le hemos dejado la calle a los delincuentes, la policía va para la calle a controlar esto. Es que nosotros no podemos llevar el tema político de que si hay inseguridad, que culpe el gobierno. Antes de ayer mataron a un capitán amigo mío. Se desmontó de su carro y frente a su casa le dieron 3 tiros porque a esos sicarios lo mandaron a matar un muchacho que se llama Chucho y él le dicen Chucho y lo mataron. ¿Ese era el apellido de familia? Sí, de la exactamente. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que está todo bien si no está todo bien? ¿Qué es lo que debe hacer la policía para la calle? Asegurarse que esté todo bien. Y eso es un mandato, no de que el jefe de la policía diga no, es un mandato de los dominicanos a que su trabajo y por lo que le pagamos a la policía es para que estemos todos en paz y tranquilos. Y el país no está tranquilo. Aquí le están robando un carro a cualquiera, le rompen un vidrio a cualquiera, atracan a cualquiera. Yo tengo una amiga que le robaron la cartera en una esquina, llegó a buscar el hijo a otro y le roban el carro el mismo día, a la misma hora. O sea, en una esquina en la Núñez con no me acuerdo de la callecita que está ahí al lado de INAPA, ahí le robaron la cartera a punta de pistola. Llegó más adelante a recoger su niño y en lo que entró a buscarlo al colegio y salió, ya no tenía carro. Entonces no. La policía tiene que entender que su trabajo es asegurar la calle y tiene que salir a asegurarlo, dedicar los organismos de inteligencia a ese tema, colaborar con la Fuerza Armada y la Fuerza Armada con la policía para que los criminales sepan que en este país hay un gobierno y que en este país hay autoridades. No seguir nosotros discutiendo que si hay o no hay, están en la calle y están acabando con la gente seria. Así que tenemos que sacar a los policías para la calle, los servicios de inteligencia para la calle y la Fuerza Armada que ya están en la calle. ¿Y cuántas veces lo van a sacar? Porque lo han sacado, han hecho muchísimos planes. No, están en la calle ahora mismo y ha ido mejorando, pero no estamos bien. No estamos bien porque hay principios legales. Ustedes se acuerdan que en una ocasión hablamos de una serie de leyes que yo sometí. Hay principios legales que todavía no permiten que la policía llegue a una profundidad mejor y además hay una inversión de recursos o una mala inversión de recursos en temas de seguridad pública que deben ser reestructurados según la ley para que usted y yo vivamos más en paz en el país. Licenciado, muchísimas gracias. Se acabó el tiempo. Siempre es edificante conversar con usted, con el licenciado Elías Cerulla, y que agradecemos su participación en su espacio Doble Cara, y también a ustedes las gracias por la sintonía. El próximo vocero. Bueno, eso lo van a decidir sus compañeros del hemiciclo, pero creo que sería... Dios primero y los compañeros. Creo que sería un eficiente vocero, una persona muy idónea para llevar las directrices de lo que sería esa vocería dentro de la Cámara de Diputados. A ustedes las gracias por la sintonía. El próximo sábado nos veremos en otra entrega de este espacio. Pasen feliz resto del fin de semana.